Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Confiar y Caminar. Hemos visto a lo largo de la palabra de Dios, nos hemos referenciado, nos hemos fundamentado en el Antiguo, en el Nuevo, algunas historias de algunos personajes del Antiguo Testamento. El Señor mismo nos enseña mucho acerca de esto, por medio de los evangelios, acerca de lo que es confiar y caminar, fiar. Yo me fío con Él, porque yo estoy con Él. Por lo tanto, yo confío. Y cuando yo confío, yo camino con Dios, camino con Él. Y Él camina conmigo. Y Él está en mis caminos. Claro, mis caminos, entiéndase, porque mis caminos son los caminos de Dios. Y yo estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Ahora, hablando acerca del Señor, pues tenemos que allí fijar nuestros ojos y mirar cómo fue que el Señor llamó a sus discípulos. Y en tantas ocasiones, y lo vemos, algo que es constante en el llamado de aquellos discípulos que después serían apóstoles, que hay una palabra clave: sígueme. Es el seguir. El Señor toma un discípulo, sígueme, sígueme. ¿Pero qué es el seguir? El seguir implica algo muy importante. A veces se le resta importancia a ese término. Simplemente se lo minimiza. No, es el seguir. No, es que yo no quiero seguidores. No, es que simplemente la gente lo que busca son seguidores. Bueno, por cierto, ese es un término también propio de las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene? Y todo ese tema. No, no tiene nada que ver con eso. En la palabra de Dios, el seguir tiene un profundo significado. Es el caminar, caminar con Dios. Y eso es lo que implica el seguir. Y el Señor emplea ese término, seguir. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 18, a partir de este. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Recordemos que el Señor allí, pues, hizo su ministerio, claro, en todos los lugares, pero la Galilea fue fundamental para allí llamar a aquellos que después serían sus discípulos. Aquellos que después, obviamente, serían testigos de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Pero Él estaba allí, junto al mar de la Galilea. Ahí estaba. Y estaban allí dos personajes. Eran pescadores. Versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, ese fue el llamado que les hizo. Vengan en pos de mí. ¿Qué significa eso? En pos de mí. Recordemos que Jesús es el camino, tal como se expresa, entre otros puntos, en Juan 14:6. Vengan en pos de este camino. ¿Saben lo que significa venir en pos de mí? Tomen este camino. Eso es lo que significa. Venir en pos de mí. Ahora ustedes tomen este camino. El Señor estaba junto al mar de la Galilea. Confiar significa junto con el Señor. Entonces, estos estaban básicamente aquí, o sea, Simón, que después sería Pedro, y Andrés, estaban junto al mar de la Galilea, porque dependían de ellos. Ellos confiaban en el mar de la Galilea y confiaban en que la Galilea les proveía de alimento, claro, de peces, les proveía también de unos centavos, porque ellos pues eran pescadores, no solamente para alimentarse ellos y sus familias, sino también, pues por supuesto, pues para comercializarlos, para vender. Entonces ellos depositaban su confianza en la Galilea, en aquel mar de la Galilea. Ahí estaba su confianza, estaba su provisión. Y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Venid en pos de mí. Y el venir en pos de mí implica eso. Ahora ustedes confíen en mí. Ahora caminen conmigo. Ahora estén junto, no al mar de la Galilea, ahora estén junto a mí. Eso significa venir en pos de mí. Caminen junto a mí.
y junto conmigo. Caminen conmigo. Y si ustedes caminan conmigo, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Miren que acá hay dos puntos importantes. Este pasaje es muy clave. Me encanta, por cierto, esto que nos comparte aquí el Señor, porque me ilustra mucho acerca de lo que es el caminar, de lo que es el confiar. Mi confianza ha estado allí en el mar de la Galilea, pero ahora mi confianza está en Él. Venid en pos de mí. Vengan, caminen conmigo. Cuando yo camino con Dios, ¿saben lo que ocurre? Él me forma. Pues les dice, haré. Venid. Y si ustedes hacen eso, si ustedes caminan conmigo ahora, si ustedes toman este camino, yo voy a hacer de ustedes. ¿Hacer qué quiere decir? Yo voy a formar. Bueno, dice pescadores de hombres, claro. Y muchas personas dicen, pero yo quiero que el Señor me forme. Pues para que el Señor le forme, usted tiene que ir en pos de Él. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. No, Señor, fórmeme aquí, pero fórmeme aquí junto al mar de la Galilea. No. Ahora vas a tomar este camino. Ahora tu confianza no es esa. Tu confianza voy a ser yo. Camina conmigo. Y confía. Pero aquí también involucra algo. He de confiar en que Dios hará en mí. O sea, en que Dios hará en mí. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? En que Dios formará en mí. ¿Pero qué me va a formar? ¿Cómo me va a formar? Recordemos que Él es el alfarero, mi Dios. Y Él me va formando como a Él le parece. Y Dios me va formando para que yo sea, por supuesto, más y más como Cristo. Pero dice, haré pescadores de hombres. Para que yo sea formado por Dios, tengo que ir en pos de Él, caminar con Él. O sea, ir en pos de ese camino. Para ser formado, entonces, hay que caminar con Dios. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, mire lo que ocurre aquí. El Señor va. Estaban andando junto al mar de la Galilea, caminando allí. Están estos dos. Venid en pos de mí, tomen este camino. Pero ahí viene algo, no simplemente les dice, tomen este camino y listo. No, y yo los formaré. Y fueron sin duda alguna formados por Dios. Bueno, mucho podemos hablar acerca de la formación, por ejemplo, de Pedro. Pero ¿qué hicieron ellos? Al instante, dejando la red, les siguieron. Y aquí hay dos puntos importantes, dejar y seguir. Dos verbos, dejar y seguir. Los hijos de Dios creen que la vida cristiana se trata únicamente de dejar. O sea, para ser cristiano, para usted seguir al Señor, tiene que dejar. Esa es la primera, claro, ese es el primer verbo, es lo primero que debo hacer. Pero únicamente eso es la pregunta. Usted tiene que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro, dejar de hacer esto otro, y entonces se convierte en una serie, claro, de limitaciones y de prohibiciones. Y muchos cristianos se limitan a ello, como aquellos fariseos. Claro, ellos no es que dejaran, sino que lo dejaban de labios para afuera, pero al menos ellos compartían que había que dejar, que eso es lo más maravilloso del mundo. Y quiero decirles aquí algo, pues el dejar únicamente, eso nunca funciona. Hay muchos que expresan y están convencidos, es que Jimmy, eso es un proceso. Y entonces hoy yo oigo mucho ese término. No, es que es un proceso, es un proceso, es un proceso. No, es una decisión. Es una decisión. Y yo tengo que dejar. Y es una decisión. Es que poco a poco yo tengo que dejar. No, es una decisión. Y por eso dice al instante. Al instante dejaron las redes. Es una decisión. Saulo de Tarso tomó una decisión y la tomó al instante. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo, que después sería Pablo. Los discípulos al instante. Porque entonces nos estamos refugiando mucho en el proceso, el proceso, el proceso. Hay que dejar. Pero saben que no es lo único. Lo segundo es seguir y caminar. Hay gente que deja, pero que no sigue. Hay gente que, listo, yo voy a dejar de hacer esto, pero no camina con Dios. Y están las dos cosas. ¿Por qué estoy dejando? Pero el seguir, el caminar, va formando en mí el carácter de Cristo. Entonces me someto a la formación de Dios y Dios me forma allí
cuando yo voy siguiéndole, cuando yo estoy caminando con Él. Y continuamos allí, nos dice su palabra, pasando allí de otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. ¿Se han dado cuenta? Dejando, le siguieron, dejar y seguir. Hay muchas cosas que usted tiene que dejar, pero hay que seguir. Pero aquí hay algo importante, porque si usted deja algo y se limita simplemente en dejar algunas cosas, no, yo tengo que dejar estas cosas que no están bien. Perfecto, perfecto, lo felicito. Pero cuando usted deja y no sigue, eventualmente recae y nuevamente va a volver a hacer aquellas cosas que había dejado. No, es dejar y seguir, porque cuando yo dejo y luego cuando yo sigo, entonces yo no vuelvo nuevamente allá atrás. Tengo que seguir. Dejar y seguir. Marcos 2 me habla de Mateo, versículo 14. Y al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces tengo que dejar, sí. Por cierto, tengo que dejar de estar sentado y tengo que levantarme para seguir. Aquí hay 2 verbos importantes. Dejar, seguir. Seguir es caminar, seguir es confiar. Vamos ahora. Así es que tú llamaste a tus discípulos. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hoy entiendo tantas cosas en tu palabra, lo que tú hiciste, Señor. Y yo soy tu discípulo y yo quiero serlo, dígale a Dios. Venid en pos de mí. Ven, ahora toma este camino. Señor, mi confianza no puede estar como aquel mar de la Galilea. Solo que mi confianza eres tú. Mi provisión eres tú. Y ahora, Señor, yo quiero ser formado por ti. Pero ¿cómo puedo ser formado si no camino contigo? Pero ahí entiendo también. Y lo hizo aquel Pedro, lo hizo Andrés, lo hizo Jacobo, lo hizo Juan. También lo haría Leví, que al instante lo hicieron. Hay cosas que tengo que dar al instante, que no es un proceso, no. Que tengo que tomar decisiones y esas decisiones he de tomarlas al instante y he de dejar. Pues no como la mayoría lo creen, que es solamente dejar. No, yo dejo para seguir tu camino, para caminar contigo y para que tú me formes. Bendice, Dios, a cada uno de estos tus hijos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy a lo largo de toda la semana aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. Y lo han venido haciendo desde pandemia y lo siguen haciendo en este 2025. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo, Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora cable platino, Platino Estéreo. Por favor, regálenos aquí un me gusta en su dispositivo, si este programa ha sido útil para usted. Y suscríbase a nuestro canal, Soy ICT. Si no lo ha hecho antes, invite por favor a otros a que lo hagan. Nos encontramos el lunes nuevamente, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.